Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más. Aquí estamos para compartir en esta ocasión una reflexión más acerca de la palabra de Dios. El título de esta reflexión que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes es Sabios e inteligentes según Dios. Sabios e inteligentes según Dios. Y quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 9. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice el texto. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice el texto: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, esto es muy importante, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, amados hermanos. Uno se puede preguntar, leyendo este texto, ¿acaso la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia? Y la respuesta es no. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento, con el cómo. La sabiduría tiene que ver más con los valores, con el porqué de las cosas. La inteligencia tiene que ver con el saber hacer las cosas. La sabiduría tiene que ver con el por qué vas a hacer esas cosas. El inteligente está orientado siempre a los resultados. El sabio está dirigido por valores. Intenta, dijo Albert Einstein, esto es una frase de Albert Einstein, dijo: intenta no convertirte en un hombre de éxito, más bien intenta llegar a ser un hombre de valor, haciendo referencia a un hombre lleno de sabiduría. La inteligencia, amados hermanos, es la capacidad de hacer las cosas correctamente como se deben hacer. Como cuando alguien le dice a un ingeniero o a un constructor: hiciste los cimientos de esa casa bien hechos, sabías cómo hacer los cimientos. Pero la sabiduría es la habilidad para elegir las metas que realmente valen la pena alcanzar. Es decir, para terminar escogiendo bien las decisiones correctas en nuestras vidas. Eso es lo que hace la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. El inteligente hace las cosas porque sabe hacerlas. El sabio, antes de hacer las cosas, se pregunta por qué las va a hacer, cuál es el fin de hacer las cosas. Hermanos, el inteligente es el que obtiene los resultados, el que logra las cosas, cualesquiera que éstas sean. Si el inteligente de hecho es práctico, de hecho puede conseguir muchas cosas, puede alcanzar muchas cimas. El sabio sucede que no necesariamente es el más rápido, ni el más listo, ni el más brillante. Quizá ni siquiera llega a las cimas. Y si lo hace, el sabio no es el primero ni el mejor en hacerlo. El sabio simplemente es mejor eligiendo las cimas que merecen la pena escalarse. La inteligencia, amados hermanos, está en ser muy eficiente. La sabiduría está en ser eficaz en lo que realmente importa. Por eso el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 16, vamos allí, Proverbios 16, 16, miren lo que dice. Dice ahí el texto: mejor es adquirir sabiduría, ojo con eso, que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Aquí vemos, amados hermanos, una diferencia entre los dos valores. Es bueno ser inteligente, pero la sabiduría va de primero.
Hay una paradoja referente a la inteligencia y la sabiduría. Es mejor ser un sabio imperfecto y torpe que ser simplemente inteligente y muy eficiente. La razón es que si tenés éxito haciendo las cosas incorrectas, porque eres muy eficiente, y eso es lo que le pasa a muchas personas hoy, porque son inteligentes. Y esa inteligencia es lo que ha llevado a que muchas personas hagan cosas eficientemente, a que alcancen el éxito, entre comillas, porque son eficientes. Y cada vez son mejores en lo que hacen y siguen aprendiendo. Y con el tiempo quizás lo único que hacen es empeorar la situación. Cuanto más inteligente seas, más rápido lograrás las metas equivocadas. No sé si me están entendiendo. Y quiero dejar esto claro, porque es que hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Sabe, a veces, en muchas ocasiones, el hombre y aún el Hijo de Dios se equivoca porque es inteligente. Si a mí me ofrecen un negocio, a cualquiera le ha pasado, a alguien le ofrecen un negocio y esa persona tiene la inteligencia para desarrollar ese negocio, ese emprendimiento, pero no tiene sabiduría para reconocer que ese negocio o ese emprendimiento le va a apartar no solamente de Dios, sino de su propósito. Como es inteligente lo hace, pero el que es sabio logra determinar que eso que le están proponiendo no lo va a llevar a un buen término final en su vida, por decirlo de alguna manera. Allí es donde radica la diferencia entre ser inteligente y ser sabios. Y nosotros como pueblo de Dios, amados hermanos y amigos, somos llamados, los hijos de Dios, somos llamados a ser inteligentes, a ser sabios conforme a la sabiduría de Dios. Al final, en la cima, puede ser que te encuentres con muchos inteligentes, pero quizás los sabios habrán logrado otro tipo de metas más importantes, de hecho, en sus vidas. Quizás el sabio nunca logre alcanzar una cima en su vida, pero cada paso del camino habrá estado lleno de sentido. Y eso ya es en sí mismo, señoras y señores, una cima. Repito eso. Puede ser que el sabio nunca alcance una cima en su vida. Escuchen, puede ser que el sabio nunca jamás alcance una cima en su vida. Pero lo cierto es que cada paso que ese sabio dio en su camino de vida, cada paso, cada decisión llena de sabiduría, siempre tuvo sentido y eso en sí ya es una cima. La palabra de Dios, amados hermanos, es muy clara en indicarnos cómo la sabiduría e inteligencia de este mundo de nada sirve si no tenemos sabiduría e inteligencia de Dios. También nos dice cómo los sabios de este mundo no son nada ante Dios. Sobre este tema, iglesia, la escritura dice, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 3:19, vamos allí, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 19 y 20, vamos a leerlo. Dice el texto, porque la sabiduría de este mundo, escuchen esto, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, el Dios, dice Pablo, prende a los sabios en la astucia de ellos. Notan, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto. ¿Cómo cae el hombre sabio según el mundo? Por su propia inteligencia. Así muchos cristianos están cayendo hoy. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22. Vamos allí. En Romanos capítulo 1, versículo 22, Pablo dice esto. Profesando ser sabios, dice el apóstol Pablo, se hicieron necios. Qué interesante eso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto que dijo
Dios y que Pablo cita aquí es muy interesante, porque Dios y el mismo Pablo no desconocen en ellos que en ellos hay sabiduría. Primera de Corintios 1:19. Vamos a ese texto, por favor. Es muy interesante. Primera de Corintios 1:19. Tomen nota de esto. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento, dice el apóstol Pablo allí, de los entendidos. Repito, esto que dijo Dios y que Pablo cita aquí es muy interesante, porque Dios y el mismo Pablo, escuchen, no desconocen aquí que en estos hombres hay sabiduría e inteligencia, pero esa sabiduría e inteligencia es según el mundo, pero no según Dios. Ahora, es importante que te preguntes si el mundo quiere que vos seas sabio. Y sin lugar a dudas, el mundo no busca que nosotros seamos sabios e inteligentes según Dios. El mundo, el sistema, quiere engañar, de hecho, al pueblo de Dios. Por eso no nos dejemos, amados hermanos, influenciar. Y cuando pienso en esto, se me viene a la mente lo que aconteció en el desierto con el pueblo de Israel. Se me viene a mi memoria lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel cuando ellos deciden en medio del desierto adorar un becerro de oro. Y las respuestas a estas preguntas creo yo que las podemos analizar en un texto, porque de esto uno se pregunta, hombre, ¿cómo el pueblo de Dios, después de haber visto todo lo que vieron, cómo Israel, es una pregunta que muchos se hacen hoy, cómo Israel, habiendo visto salir agua de una roca, cómo Israel, habiendo visto abrirse el mar enfrente de ellos, cómo Israel, habiendo visto caer carne del cielo, codornices, cómo Israel, después de haber visto la nube que los cubría en el día y la columna de fuego que los guiaba durante la noche, cómo Israel termina adorando a un becerro hecho de oro, a un Dios falso, a un ídolo. Y quizás la respuesta a esa pregunta la podemos hallar en el siguiente texto que vamos a analizar, que es el texto de Números, Éxodo capítulo 12, versículo 38. Vamos a ese texto, Éxodo capítulo 12, y vamos a leer el versículo 38, dice así. Dice, vamos a leer el verso 37 y 38. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y el verso 38, analicen lo que dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, dice el texto allí, y muchísimo ganado. Efectivamente, según ese texto, amados hermanos, salieron de Egipto no solo israelitas, sino toda clase de gentes de diferentes creencias y prácticas. Esas personas y aquellos israelitas no afirmados en Dios influenciaron en la multitud para no ser sabios, para no tener temor de Dios y para pecar contra Él. Por eso es que en el Nuevo Testamento la palabra nos señala sobre la predicación, haciendo referencia al apóstol Pablo a la apostasía. Primera de Timoteo 4:1. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es darle la espalda, es negar la fe que un día alguien profesó, apartarse de esa fe. ¿Cómo se iban a apartar de la fe? Pablo le dice a Timoteo, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué interesante esto, amados hermanos, porque es exactamente lo que hoy está sucediendo. Ahora, ¿entienden por qué necesitamos ser sabios e inteligentes según Dios y no según el mundo y este sistema? Porque la inteligencia y la sabiduría de este mundo y de este sistema le grita al oído al hombre la necesidad de conseguir dinero, de hacer empresas,
de establecerse económicamente fuerte en este sistema. Y no estoy diciendo que trabajar duro para tener un negocio, y no estoy diciendo que sea malo, que sea pecado tener una empresa. Lo que te estoy diciendo, querido hermano, es que tenés que lograr alcanzar la sabiduría y la inteligencia, pero según Dios. Porque cuando alcances la sabiduría e inteligencia según Dios, o inteligencia y la sabiduría según Dios, en ese momento, vas a tener la capacidad de poder escoger lo que realmente vale la pena en tu vida hacer. En ese preciso momento vas a tener la capacidad de poder escoger en tu vida qué es lo que realmente vale la pena seguir, hacia dónde es que cada uno de nosotros debemos apuntar. Como lo dije hace un momento, puede ser que el sabio, según Dios, nunca alcance una cima según la sabiduría del hombre. Puede ser que el sabio, según Dios, nunca alcance el éxito según la sabiduría humana, pero habrá alcanzado el reino de Dios. Cada paso de su vida aquí en la tierra habrá adquirido sentido. Y termino diciéndoles esto. Conozco a muchas personas con dinero que, creyéndose inteligentes y sabios, acumularon tanto dinero, pero en el proceso perdieron hogar, perdieron familia, perdieron esposa, perdieron esposo, perdieron hijos, perdieron respeto, perdieron amor, perdieron cariño. Finalmente, cuando se vieron en la cima, llegaron a una conclusión: no todo en la vida es dinero. Y se invirtió toda una vida por alcanzar éxito, por alcanzar reconocimiento, por alcanzar dinero, cosas materiales. Pero cuando alcanzaron eso, ese tipo de personas echaron simplemente una vista atrás y se dieron cuenta todo lo que dejaron atrás por finalmente conseguir obtener algo que realmente no tiene sentido en la vida del hombre, porque todo lo que usted y yo humanamente, físicamente consigamos aquí en la tierra, amado hermano y amigo que me puede estar escuchando, todo se va a quedar aquí. Pero lo que tú hagas aquí para el reino de Dios, cuando tú mueras, todo va a estar allí. Por eso Jesús mismo dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, más bien haceos tesoros en el cielo. Espero, hermanos, que esta reflexión les haya bendecido su vida. Recuerden, busquemos la inteligencia y la sabiduría, pero según Dios. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.